limite solamente a la grabación por Zoom, sino que salga nítido al 100% dentro de la pantalla. Entonces así ustedes van a poder tener un material de mucha más calidad para poder hacer el tipo de consultas y el seguimiento. Entonces lo que vamos a trabajar es en la parte de la identificación de las curvas de simetría. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos a graficar un conjunto de datos, siempre vamos a tener como este comportamiento, sabiendo que es el conjunto de datos donde vamos a interactuar bajo la media. En este caso vamos a manejar unas 3 dispersiones o 3 desviaciones hacia los dos lados, ¿cierto? Teniendo en cuenta cuál es mi desviación, y lo que hacemos es graficar ese conjunto de datos sobre este lineamiento. Ahora, el ejercicio de las curvas es identificar si esas curvas qué comportamiento tienen, si se encuentran, si son unas curvas de esta característica, que son curvas normal, donde un 75% de los datos están o se encuentran a una desviación estándar, ¿cierto? O pues ya vamos mirando cómo es el conjunto de datos, cómo es ese comportamiento. En algunos casos puede suceder que esta curva, que esta curva tenga una tendencia de inclinación o hacia la derecha o hacia la izquierda, o en algunos casos esta curva puede ser de manera plana o puede ser de manera puntiaguda. Entonces en ese ejercicio lo que vamos a trabajar... Profe, ¿Sí? ¿podría grabar la clase? Sí, ya está grabando. No me sale que está grabando. No, yo ya la grabo acá en Camtasia, y lo que hago es enviarles así tal cual ustedes están observando sin ninguna interrupción. O sea, sale el video nítido al 100%. ¿Vale? Ah, listo, profe. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este ejercicio es identificar cuáles son esa simetría que existe en las curvas. Que me diga que el 50% de datos se encuentra hacia un lado y el otro 50% al otro, o qué tan inclinada se encuentra. Entonces, para eso nosotros vamos a conocer un concepto que se llama la famosa kurtosis. Entonces, para nosotros, ¿qué viene a ser la kurtosis? Es la característica de puntiagudez, ¿cierto? De puntiagudez que maneja o que representa, en este caso, la gráfica, o cómo se la observa en la parte superior. ¿Qué tan puntiaguda, pues, esta gráfica está siendo representada, ¿vale? Entonces, para este caso, nosotros vamos a tener 3 tipos de gráficas. La primera, que es una gráfica, digamos, achatada, ¿cierto? O muy bajita en la parte superior. Tenemos la gráfica de tendencia normal y tenemos una gráfica de puntiagudez o puntiaguda. Entonces, ¿cómo las vamos a llamar? En este caso, la primera gráfica la vamos a llamar que es una gráfica particúrtica. O sea, ¿qué nos dice esta gráfica particúrtica? Que los datos están extendidos o hay una varianza muy amplia, ¿cierto? Los datos están, digamos, en un rango, no sé, podemos llamar entre 2 y 1000, haciendo como una relación. En este caso es una gráfica normal donde podemos manejar un conjunto de datos que puedan estar entre un rango de 10 y 30, ¿cierto? Y este sería un caso donde el conjunto de datos es tan pequeño, es tan homogéneo, que en este caso podríamos decir que estamos hablando de un conjunto de 300 datos que se encuentran entre 2 y 8. ¿Sí? En este caso serían 300 datos que vayan entre 10 y 30, y en este dato serían 300 datos que irían entre 2 y 1000. Entonces miren cómo es el comportamiento de los datos cuando nosotros hacemos la graficación. ¿Qué vamos a trabajar o cómo la podemos identificar ese nivel de la curva? Si es particúrtica, si es lepticúrtica o perdón. El primer caso yo había dicho que era particúrtica.
En el segundo caso, nosotros vamos a decir que cuando la gráfica tiene una tendencia de puntiagudez, ¿cierto? Que es muy puntuda, le vamos a decir que es una gráfica lepticúrtica. Y cuando la gráfica es normal, ¿cierto? Va a ser una gráfica mesocúrtica. Y para poder identificar este tipo de gráficas, para poder hacer esa lectura del conjunto de datos, lo que nosotros vamos a encontrar es la famosísima K. O sea, debemos encontrar un valor K que para nosotros, ojo, que esta K no es la K de los intervalos que nosotros encontramos, ¿cierto? Que la utilizamos utilizando esta la de Sturges, ¿cierto? Que era el logaritmo natural, 1 más 3.332 por logaritmo natural de e. Esa no es. Sino que esta K se conoce como constante de apuntalamiento. O sea, ¿qué tan apuntalada se encuentra la gráfica con respecto al eje X? Entonces, esta constante o este cociente, para nosotros lo vamos a manejar, bueno, existe en muchas partes, nosotros podemos encontrar diferentes formas de encontrarlo. Perdón, ¿dónde es que? Y entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? Vamos a decir que K, en este caso, va a ser igual a una diferencia o a una relación. ¿Entre qué? Entre el momento 4, ¿cierto? Sobre el momento 2 elevado al cuadrado menos 3 unidades. O sea, esa va a ser nuestra fórmula para identificar que la curva o el conjunto de datos, qué tan apuntalados se encuentran, si están muy dispersos o si están muy homogéneos. Menos 3 o por 3. Señor. Menos 3 o por 3. Menos 3 unidades. Entonces, cuando nosotros hacemos este ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Identificar, pues, en qué consisten los famosísimos momentos, ¿cierto? Porque, bueno, eso no lo habíamos identificado. Entonces, ¿qué es un momento? Un momento, en este caso, para la parte estadística, lo vamos a conocer como un promedio de las series de las potencias de las desviaciones. De las potencias de las desviaciones. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la media. ¿Qué nos quiere decir este concepto? Cuando nosotros vamos a identificar ese promedio, pues vamos a decir que el momento es igual a la sumatoria de todos los datos de x igual a y hasta n, ¿cierto? X igual a 1. ¿De quién? De las potencias con respecto a la media. Entonces vamos a decir que esto sería igual a x, ¿cierto? Menos x barra, ¿cierto? Multiplicado como puede ser el conjunto de datos o simplemente si lo hago agrupado por f sub i y esto sobre n. Ah, bueno, pero este concepto del momento sería un solo momento. Cuando yo les digo el momento, el segundo momento, ¿a qué hago relación? A x menos x barra al cuadrado multiplicado por f sub i sobre n. Y este momento 2, cuando nosotros hacemos esta relación, ¿qué fórmula es la que estamos trabajando? Cuando nos daba, aquí está una relación de x menos x sub i, en algunos intervalos nos daba negativo, nosotros al elevarlo al cuadrado nos da un valor positivo, ¿cierto? ¿Y este qué momento vendría a ser? El momento 2, en este caso, pero para nuestro concepto, ¿esto cómo lo conocemos? ¿Cómo?
Varianza. Muy bien, muchas gracias. El momento 2 es igual a la varianza. O sea que aquí ya sabemos que debemos hacer K, que la constante de apuntalamiento va a ser el momento 4 sobre la varianza al cuadrado menos 3. ¿Y cómo sacamos el cuarto momento? Entonces el cuarto momento, según ese concepto, sería momento 4 igual a x menos x barra elevado a la 4 por f sub i sobre, en este caso, n. Esta fórmula la tenemos que conocer. Lógicamente aquí no es igual a la sumatoria de todos los x menos x sub i, porque estamos hablando de un promedio de series. Y una serie sería, en la primera serie, x menos x barra a la 4 por f. La segunda serie sería x2 menos x barra a la 4 por f sub 2. La tercera serie sería x3 menos x barra a la 4 por f sub 3. Y así sucesivamente hasta n. Pero como nosotros lo manejamos ya en una tabla, ¿cierto? Entonces sabemos que aquí tenemos x, acá tenemos x barra, acá teníamos un promedio, una frecuencia, y entonces ya sabemos cómo sacar este concepto. Por eso yo les decía, hagamos una tabla, dentro de la tabla solamente pongamos este valor, x menos x barra. ¿Por qué? Porque cuando lo tengo y le hago el valor absoluto, ¿lo utilizo para quién? Para la desviación típica. Cuando x menos x barra lo elevo al cuadrado, lo utilizo para la varianza. Cuando x menos x barra lo utilizo a la 3, pues sería el tercer momento, pero en este caso nosotros no vamos a trabajar con el tercer momento. Pero en algunos textos se lo utiliza el tercer momento para trabajar desde la desviación típica. Pero en este caso no lo vamos a hacer. Y el otro es utilizar el cuarto momento. O sea, pilas chicos que ustedes ya con esto pueden hacer esta constante de apuntalamiento. Ya podrían tener en su columna o en su tabla de frecuencias o en su tabla de medidas de tendencia central, van a tener que sacar ese M2, ¿cierto? El momento 2. Si quieren lo sacan el momento 3 y posteriormente sacan el M4. Cuando ustedes hacen esta relación, aquí les va a dar un valor de K. Y ese K puede tener tres opciones, ¿cierto? O sea, usted puede decir, bueno, ¿en qué consiste K? Cuando nosotros ya lo venimos manejando. Entonces yo puedo identificar que si ese K, ¿cierto?, que estoy trabajando, presenta las siguientes características, que sea igual a 0, entonces, ¿qué me dice cuando este K que nosotros identificamos es igual a 0? A ver, perdón, aquí tengo que tener si nosotros sacamos el igual a 0, sí, si esta es igual a 0, esta relación, momento 4 menos la varianza al cuadrado menos 3, me da igual a 0, ¿esto qué significa? Que la curva es normal. Y si la curva es normal para nuestro caso, en este caso podríamos mencionar que la curva tiene una tendencia, ¿de qué característica? Mesocúrtica, ¿vale? Si K es menor, ¿cierto? Menor a 0, ¿eso qué me quiere decir? Que la curva es una curva platicúrtica. Es que en el texto hay unos que dicen particúrtica y hay otros que dicen que es platicúrtica, ¿cierto? Entonces vamos a tomarlo así, platicúrtica. Nx menor a 0. Si nosotros lo identificamos por los momentos, pues esto va a hacer que esa curva va a tener esta característica, ¿cierto? Y cuando K es mayor a 0, entonces en este caso sí va a ser una curva lepticúrtica.
Cuando nosotros hacemos esto ya en software, usted perfectamente va a identificar que o sea, él le va a decir, le va a dar el resultado. O sea, él le coloca K igual a tanto. Entonces usted ya debe identificar en qué consiste ese concepto, si K es particúrtica, mesocúrtica o lepticúrtica. O sea, cuál es el comportamiento de los datos con respecto a quién, a la media. Si son muy alejados o si son muy cercanos, ¿vale? Entonces, ese es nuestro primer punto que nosotros vamos a trabajar hoy. O sea, ya sabemos cómo sacar la K. Y el segundo punto que nosotros vamos a identificar, esto es cuando estamos mencionando que el conjunto de los datos son normales, o sea, que están siendo, ¿cómo se llama? Homogéneos, tanto en este lado como en este lado. Pero puede presentarse que los datos tengan esta tendencia, yo tenga aquí el centro y tengan esta orientación. O sea, que la curva tenga un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso se me conoce como el famosísimo sesgo, ¿cierto? ¿Qué tan sesgada se encuentra una curva? Y este lo puedo identificar para definir, ¿cierto? Definir una curva asimétrica. Mientras que la parte de la kurtosis me identifica en el ejercicio sobre la simetría, la curva, el sesgo me permite identificar si la curva es asimétrica, ¿cierto? Entonces, lo que puedo identificar es que el desarrollo de las frecuencias hace que ese producto no sea simétrico. Y para que esto se dé, pues yo tengo que tener una orientación, o sea, si yo identifico mi curva, tengo aquí mi media, mi X media, puedo conocer que la media y la moda sean iguales. O puedo decir que si X media menos la media es igual a 0, entonces puedo conocer que los datos son normales. Por eso hay a veces que el conjunto de datos se extiende tanto que hace que las curvas no tengan una tendencia normal, o sea, que sean dispersas. Por lo tanto, hay datos que yo les había dicho al inicio que pueden ser datos atípicos, que pueden correr la curva hacia un lado y hacia otro. Entonces, en ese caso, lo que nosotros podemos trabajar es decir, bueno, a mí me interesa desarrollar un trabajo con el conjunto de datos que estén aquí, en un intervalo de confianza del 75%. Entonces, cuando yo saco ese intervalo, lo que hago es excluir valores externos que puedan considerarse atípicos y me genera que el comportamiento de estos datos centrales son normales y puedo entregar una mejor orientación al desarrollo del ejercicio estadístico, ¿vale? Entonces, ¿cómo sacamos ese sesgo? Puede ser que cuando X menos la media es mayor a 0, ¿cierto? O sea, es mayor a 0, el sesgo está hacia la derecha. O sea, puedo decir que la curva está insesgada hacia el lado derecho. Y si tengo al contrario que X, ¿cierto? Menos la moda, perdón, esta era la moda. X barra menos la moda es menor a 0, estoy trabajando un sesgo hacia la izquierda. O sea, la tendencia de la curva podría ser de esta forma. Sabiendo que aquí voy a tener X barra, por acá voy a tener la media y por acá voy a tener la moda. En el primer caso, la curva tendría como esta orientación, donde acá tengo X barra, acá tengo la media y acá tengo la moda.
Perdón, es al contrario. La tendencia sería así. X barra media moda. Entonces yo tengo que identificar cómo sacamos ese sesgo, ¿cierto? Y al igual que la constante de apuntalamiento, ese sesgo que nosotros estamos utilizando, que queremos trabajarlo, lo vamos a determinar de la siguiente manera. Entonces vamos a decir que el sesgo, lo voy a llamar SG, ¿cierto? Va a ser igual, como es un ejercicio o es una relación que tiene que ver la moda con respecto a la desviación, pues voy a decir que entonces, perdón, que a la desviación, a la media aritmética, voy a decir que el sesgo va a ser igual a la media aritmética menos la moda, ¿cierto? Sobre S. Pero S usted lo puede determinar de esta forma, ¿cierto? A mí me gusta normalmente trabajarlo así. Entonces el sesgo me va a identificar una medida donde voy a decir que es la media aritmética, la media del conjunto de datos menos la moda del conjunto de datos sobre la desviación estándar. Cuando nosotros hablábamos del conjunto de datos, ¿se acuerdan? Cuando no es agrupado y son un conjunto de datos menores, pues es mucho más fácil llegar a identificar estos conceptos. La moda, el dato que más se repite. Pero si yo tengo un conjunto que estoy trabajando por intervalos, pues ¿a qué va a ser igual la moda? Entonces ya habíamos dicho que la moda es el límite inferior más, y abríamos un paréntesis y mirábamos FI menos F sui menos F anterior sobre FI menos F anterior más FI menos F posterior. Y todo eso lo multiplicábamos ¿por quién? Por una amplitud, ¿cierto? Esa era la fórmula que nosotros estábamos trabajando en la parte de los intervalos. Entonces ahora ya nosotros podríamos decir que a partir de la moda de ese conjunto podemos identificar qué tan corrida se encuentra la curva con respecto a mi eje. Y entonces me va a decir que lo mismo, que si este valor del sesgo es igual a 0, la curva es una curva simétrica. O sea, es una curva simétrica que se encuentra entre 0 y 1 aproximadamente. ¿Sí? Bueno, yo sé que todas van a estar entre 0 y 1, pero en este caso nosotros podemos identificar qué tan cercana está el centro, porque muchas veces cuando trabajamos un conjunto de datos, ese ejercicio de trabajar los decimales va a generar que se me pueda presentar esta situación. Y la otra, pues puede decir que cuando es mayor a 0, ya habíamos dicho que está sesgada la curva hacia la derecha, y cuando está menor a 0, se está sesgada hacia la izquierda. ¿Cómo nosotros la podemos identificar? Normalmente usted hay unas fórmulas, ¿cierto? Pero no las vamos a aplicar para poderla dibujar, sino que las vamos a hacer el proceso de dibujo o de ¿cómo se llama? De graficación de la curva en Excel. ¿Cómo lo podríamos hacer? Para que ustedes puedan identificar ese ejercicio. Entonces, para poder hacer esa curva, la curva de distribución, nosotros vamos a trabajar una función en Excel, en sus casillas, en la cual vamos a poner igual distribución, ¿cierto? DISTR punto normal
punto n, ¿cierto? Y aquí él nos va a abrir unas casillas donde va a aparecer el X u Y. Él nos dice, coloquen el X o el dato, en este caso va a ser el dato que nosotros vamos a graficar, le vamos a dar punto y coma. El segundo valor que nosotros aplicamos es la media con la cual estamos trabajando, punto y coma. Nos va a pedir la desviación estándar. No estoy seguro, o sea, no recuerdo si es al contrario, pero yo creo que es así. Media, desviación, punto y coma, y le vamos a decir falso. ¿Por qué nosotros le ponemos el ejercicio falso? Para que el dato se me genere de manera acumulada, ¿cierto? O sea, le dice, ¿quiere generar los datos acumulados como si fuera el uno después del otro? Entonces le decimos no, que los trabaje de manera independiente. Bueno. Cuando nosotros hacemos esto, ¿qué vamos a graficar? Entonces, tenemos que tener un X u Y. El X u Y para este conjunto de datos no es el que nosotros manejamos, o el X que vamos a poner aquí, sino ese dato va a ser igual. Vamos a trabajar la desviación estándar que nosotros hacemos más 3, la desviación estándar más 2, la desviación estándar más 1, y lo mismo, la desviación estándar más menos 3, menos 2, o bueno, menos 1. ¿A qué hago referencia? Cuando nosotros hacemos este concepto o este ejercicio, resulta que nos dio un valor de desviación estándar de 4.5. Entonces yo digo 4.5, ¿sí? Después ¿qué es que dice antes de función igual a? Función igual, dist, o sea, la palabra dist, usted le escribe dist, punto, normal. Por defecto, cuando usted mira en Excel, usted le pone en una de las casillas igual, dist, punto, ahorita yo les hago como el ejercicio normal, usted va a mirar cómo es la representación, ¿vale? Ahorita lo miramos. Entonces resulta que a mí me dio una desviación de 4.5. Si yo le sumo a esa desviación de 4.5, o sea, yo tengo mi conjunto de datos, aquí tendría 5 de la media. Entonces, a 5 a una desviación, entonces sería 4.5, bueno, la voy a sumar. 4.5 más una desviación, pues serían 9.5, más 2 desviaciones serían más 9, más este serían 13, más 3 serían 17.5. Y lo mismo hacia acá, menos una desviación, menos 2 desviaciones y menos 3. Entonces yo puedo identificar que el rango de este conjunto va a ir, un ejemplo, a ver, serían menos 1, a ver, aquí serían 4, 1, 0.5, ¿cierto? Acá vendría a ser menos 1.5, 0.5, menos 9, entonces sería menos, simétrico, 4.5, menos 9, 5 menos 9 serían igual a 0.3.5 menos 4.5, ¿sí? Menos 5, menos 9, menos 8.5, bueno, y así lo vamos a obtener el intervalo entre el dato menor y el dato mayor. Entonces lo que nosotros vamos a graficar aquí o vamos a tabular es el conjunto de datos que vaya desde el valor menor. Entonces decimos desde 1, un ejemplo, hasta 17. Pero pues me quedaría muy difícil ir de 1 en 1. Pues si yo quiero tener todos esos puntos, yo podría decir 1.5, a 2, a 2.5, o puedo ir avanzando de 1 en 1.5, o sea, de 1 a 2.5, a 4,
a 5.5, de tal manera que yo empiece a generar aquí los datos hasta el valor mayor. La segunda casilla, voy a decirle, entonces ahora sí, distribución normal, que la identifique en el dato, en 1, punto y coma, la media, en este caso podría ser 5, punto y coma, la desviación 4.5, punto y coma, falso. Y cuando ya tenemos este conjunto de datos, pues vamos simplemente a la opción de insertar gráfica y automáticamente él les va a generar una gráfica de esta característica. Entonces así nosotros ya podemos identificar cómo es el ejercicio para trabajar la kurtosis, o sea en este caso la constante de apuntalamiento, ¿cómo se llama? El sesgo, y pues hacemos la respectiva gráfica del conjunto de datos, ¿vale? Ahora, para el examen que vamos a desarrollar el día de hoy, yo les voy a entregar una información, un conjunto de datos. Voy a estar lógicamente conectado con ustedes para hacerles respectivo acompañamiento en caso de que tengan alguna duda, ¿sí? ¿Y qué vamos a encontrar? Entonces, primero, ya se los entrego los datos organizados, o sea, ya están organizados. Entonces, como ya se encuentran los datos organizados del menor a mayor, ustedes lo que deben hacer es identificar, en este caso, la media, la moda, perdón, lo vamos a hacer es agrupados. Cuando ustedes ya hacen los datos agrupados, ¿cierto? ¿Qué identifican? Entonces, ustedes identifican aquí la K, amplitud, rango, nuevo rango, hacen los intervalos, crean los intervalos, van a sacar tabla de F sub I, F acumulada, F relativa, F acumulada, F porcentual o F mayúscula en porcentaje. Vamos a identificar la desviación típica, que ya saben cómo sacarla. Vamos a identificar la media aritmética, que ya saben cómo sacarla. Vamos a identificar la media, vamos a identificar la moda. En este caso vamos a identificar, para que ustedes ya, vamos a hacer la moda. Posteriormente vamos a encontrar, bueno, pongámosle K, que es la constante de apuntalamiento, y vamos a encontrar el sesgo. Y me hace falta aquí, no, solamente voy a dejar esas como indicaciones, porque si usted va a encontrar el sesgo, lógicamente pues tiene que sacar la desviación estándar, ¿cierto? Entonces no hay necesidad de decirlo cómo se saca la desviación.